Hola, muy bienvenidos a esta nueva serie que vamos a compartir en los grupos de crecimiento con un nuevo material denominado Hacedores. Este material está basado en la Epístola de Santiago y tiene como objetivo que todo lo que vayamos a estudiar de la palabra de Dios, todos estos principios bíblicos, podamos aplicarlos, podamos ser hacedores de esta palabra. Así que te animo a que por 4 encuentros más puedas acompañarnos a través de la lectura, el estudio y la aplicación de esta epístola de Santiago. El estudio número 1 nos dice sabiduría y fe frente a las pruebas y tentaciones. Hoy vamos a aprender que no son lo mismo las pruebas que las tentaciones y que solo con sabiduría y fe vamos a poder salir victoriosos de ellas. Hay un versículo para memorizar, para que pongas allí en la heladera, para que lo grabes en el celular y lo puedas grabar también en tu mente y en tu corazón. Santiago 1, 5 y 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pero pida con fe, sin dudar. Es muy importante que no solo memoricemos este versículo, sino que también lo pongamos en práctica. ¿Sí? Pongamos en práctica y en cada situación podamos pedirle sabiduría a nuestro Dios. Allí anima a que antes de comenzar el estudio puedan orar como grupos por este tema, que puedan dejarle allí al Señor estas cargas y que Él nos enseñe. Así que te animo a empezar este estudio leyendo Santiago 1 del 1 al 27. Léanlo como grupo, léanlo en forma individual, quizás antes de llegar allí al estudio, porque vamos a aplicarlo, vamos a tratar de avanzar sobre este punto. Las pruebas. ¿Qué sucede cuando nos pasa algo grave, cuando nos supera alguna situación complicada? Nosotros queremos avanzar, pero nos pasan cosas terribles. Entonces, no sabemos si vienen de parte de Dios o si son acciones del enemigo, ¿sí? Las pruebas son los medios, tenemos que completar ahí. Son los medios por los cuales Dios examina nuestra fe. Algunas cosas que no entendemos, algunas cosas que nos duelen. Debemos saber que cuando son una prueba vienen de parte de Dios y es para bendición nuestra. La actitud correcta que tome frente a esa prueba va a indicar la madurez que tengo. Ahí tenemos que completar madurez del cristiano y la fe. Puedo dar muchos mensajes y muchos sermones con mi boca, pero cuando llega el momento de la prueba, tengo que actuar y tener esa actitud correcta frente a la prueba. Algunas actitudes incorrectas. ¿Qué hacemos cuando nos vienen las noticias terribles, ¿no? Que a veces nos dejan choqueados? Una actitud incorrecta sería la negación. Ahí ustedes tienen que completar negación. Esto no está pasando. Esto no es mi problema. Este tema lo tenés que resolver vos. Negamos el momento que estamos viviendo o la situación. Eso es incorrecto porque no lo va a solucionar. También puede ser que busquemos una vía de escape, hay que completar ahí. Entonces, tal vez esto me despeje un rato. Y en vez de tomar el problema y resolverlo, me voy con mis amigos, me meto en la computadora y en las redes. Quizás algunos acuden al alcohol, ¿sí? A las drogas, a relaciones tóxicas y violentas, ¿sí? Que son círculos viciosos, al trabajo, al escaparme de esa realidad que tengo que enfrentar. Esa es una vía de escape y también es una actitud incorrecta. Y la última actitud incorrecta que vamos a ver allí es la de relativizar el problema. No es tan grave, ya pasará. Sí, yo sé que tengo que hacer esto, pero lo voy a hacer después. No pasa nada si no lo hago ahora. Y quizás son momentos donde uno tiene que justamente tomar una posición y una acción y una actitud correcta. Y esa no la es. Entonces fíjense, las pruebas sí son medios por los cuales Dios va a probar mi fe. No me va a gustar porque es una prueba, pero tampoco tengo que tener estas actitudes incorrectas de negarla, de buscar una vía de escape y mucho menos de relativizar la situación.
Pero vamos a ver qué dice la Biblia de las tentaciones. Las tentaciones, dice, no provienen de Dios, tenemos que completar allí. Y su propósito es incitar al mal. Eso es lo que debemos completar allí. Dios otorga la salida a la tentación para que el cristiano no peque. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, provienen de Satanás. Es el enemigo de Dios y por lo tanto de sus hijos. Él quiere vernos destruidos. ¿Sí? En Juan dice la palabra, él es un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. La tentación no tiene un final feliz porque no proviene de Dios. No tiene que ver con mi fe, ¿sí? Para mejorarla, la actitud que veamos recién en las pruebas, sino que esto tiene que ver con llevarme de un paso al otro hasta el pecado. La tentación no tiene un propósito bueno, sino que tiene como objetivo incitarme al mal y al pecado. Dios quiere darme la salida de la tentación, pero por eso tengo que tener sabiduría. Debo saber dónde estoy parada. El pecado, dice, comienza con un deseo incontrolable, tenemos que completar ahí. ¿Sí? Es un deseo que nosotros tenemos en nuestro interior y la forma de saciarlo siempre es contraria a la voluntad de Dios. Por eso no viene de Dios. La tentación es la atracción o carnada que invita a saciar ese deseo. Eso es pecado. ¿Sí? Todo pecado tiene consecuencias. Entonces la tentación no es pecado en sí, ¿sí? Pero es la puerta de entrada al pecado. Me lo muestra, me lo presenta como la solución, como lo más atractivo para resolver esto y calmar ese deseo que yo tengo en mi corazón. Por eso las tentaciones a veces son tan puntuales hacia la persona, porque algo que a mí me produce deseo, a la otra persona no le produce deseo. Entonces yo no puedo controlar esto, pero justamente porque es una lucha personal, ¿sí? Contra el pecado. Y siempre tenemos consecuencias cuando pecamos, siempre hay consecuencias. No vienen hoy, no vienen mañana, quizás vienen con los años, pero siempre hay consecuencias. La primera consecuencia del pecado es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Se empieza a bloquear, se empieza a entristecer, se empieza a apagar. El Espíritu Santo nos quiere advertir, nos alienta, nos exhorta y nosotros vamos escuchándolo cada vez más lejano. ¿Cuál es la actitud correcta frente a esta tentación? ¿Cómo voy a reconocerla? ¿Sí? Yo tengo que saber que lo primero que tengo que hacer es rechazar esa tentación y huir de ella. Acá yo no tengo que ser valiente, no tengo que ser un héroe, tengo que ser obediente y fiel a la palabra de Dios. Cristo, tenemos que completar ahí, venció la tentación y al tentador. Él fue tentado. Jesús fue tentado en el desierto. Fue tentado en varias áreas de su vida. Y en todas lo que hizo fue declarar la palabra de Dios y huir de eso. Él venció la tentación y venció la muerte. Él es nuestro ejemplo, nosotros podemos vivir también de una manera victoriosa. Entonces, pensando en la tentación, pensando en las pruebas, ¿no te parece que es bueno mirar en la palabra qué dice el Señor de la sabiduría y de la fe? Porque estas dos características, ¿sí?, que vamos a ver, son importantes para poder vencer la tentación y pasar aprobados la prueba. Dice, la sabiduría y la fe para depender de Dios es importante. Son importantes, son elementos muy importantes. La sabiduría nos permite, y ahí coloquen, diferenciar entre prueba y tentación. Cuando nosotros somos sabios en la palabra, vamos a poder discernir, decir, esto viene de Dios, es una prueba. Acá le voy a tener que poner todas las pilas, toda la actitud correcta. Pero cuando la sabiduría me indica y me alerta que esto es procedente del enemigo que me lleva al pecado y al mal, yo ahí lo que hago es justamente tomar esta palabra y decir, huyo y rechazo esta tentación que no viene de Dios. Entonces nos permite diferenciarlas y soportarlas a las pruebas y vencer las tentaciones. Sabiduría es, entonces vamos a colocar ahí, sabiduría es una percepción espiritual y no un simple conocimiento. Dios es el que nos la puede dar. El conocimiento lo podemos adquirir.
en la vida, en las universidades, aún en los libros, si somos autodidactas. Pero la sabiduría viene de Dios y es con el objetivo, ¿sí?, de ayudarnos a vencer estas tentaciones y diferenciarlas de las pruebas. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Como decía el versículo de memoria, pedírsela a Dios, pedirla con fe. Si uno dice, cada vez que elijo algo, lo elijo mal. Cada decisión que tomo es una decisión equivocada. Querido amigo, te falta sabiduría. ¿Quién te la puede dar? Dios. No importa cuántos títulos tengas, cuánta experiencia laboral tengas, cuánto hayas pasado en tu vida. Sin la sabiduría que viene de parte de Dios, seguramente te vas a equivocar una y otra vez. La fe tenemos que completar allí, es una actitud de compromiso, ¿sí? Y de total dependencia de Dios. Eso es fe. Si yo sé que el Señor me está pidiendo esto y yo lo aplico, creyendo que lo voy a recibir, que el Señor va a estar conmigo, que me va a ayudar, eso es fe. Me voy a comprometer con esta palabra porque Dios me lo ha prometido y Él es fiel, Él no me va a dejar avergonzado. Entonces, esa fe comprometida, ¿sí?, me permite a mí hacerlo con seguridad, no dudando. No voy a estar pensando, Dios ahora me dejó, Dios ahora no me ama, Dios me trae esto porque me odia, que son pensamientos que muchas veces surgen cuando estamos en dificultades. La actitud correcta, ¿sí?, hacia la oración es orar con fe. Eso tenemos que completar ahí. La actitud correcta hacia la oración es orar con fe. Si yo tengo que pedirle a Dios sabiduría, la tengo que pedir con fe, con plena confianza. Y fíjense que es una fe no pasiva, sino activa, tenemos que poner allí. La fe es activa, con expectativa de recibir. Eso es lo que tenemos que completar. Oro y en realidad oro por las dudas. Cuando uno tiene expectativa de que Dios va a hacer el milagro, cuando uno ora con fe, está esperando que Dios lo sorprenda. Y si no, fíjense cuando un hijo o un niño pide algo y uno llega con el paquete. Ese paquete para ellos es toda una expectativa, una emoción de decir, ¿qué es lo que va a haber acá? Va a estar seguramente lo que pedí y algo mejor. Así tenemos que ser nosotros, ¿sí? Tener sabiduría, buscar sabiduría y orar con fe. Bueno, vamos a continuar con el cuadernillo. Él cuida de sus hijos, ¿sí? Y hay que vivir la palabra. La palabra es el instrumento, tenemos que completar allí, que Dios utilizó para mostrarnos el camino a la salvación. Quizás fuiste toda la vida a la iglesia, pero te puedo asegurar que hubo en algún momento un versículo, una palabra que hizo clic en tu vida. El Espíritu Santo se activó y la fe se activó al oír esa palabra. Y vos pudiste reconocer en primer lugar que necesitabas de Dios. También esa palabra es la que Dios utiliza para ayudarnos en cualquier comportamiento, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros tenemos que hacer y realizar frente a los demás, esa palabra es la que nos guía. Cómo sanar nuestras relaciones, cómo arreglar nuestros problemas económicos, ¿sí?, cómo enfrentarnos con actitud victoriosa, tomar nuestra identidad como hijos de Dios. Es muy importante vivir esa palabra. Si yo oré, le pedí al Señor sabiduría, el Señor me mostró lo que tenía que hacer, ahora tengo que aplicarla. Tengo que vivir eso que el Señor me ha dado. Y sobre todo el creyente se tiene que practicarlo. Practicar los principios tenemos que completar allí. Esa palabra es la que me va a dar la victoria frente a la prueba y la tentación. La religión, que a veces uno piensa en el formato y en la estructura de un templo, ¿sí? Aquí en Santiago dice, la verdadera religión es la que Dios espera ver en sus hijos. ¿Cuál es? Es esa palabra vivida, mirando a los demás para bendecir, como hizo Jesús. Él en ningún momento dijo, bueno, problemas ustedes, muchachos, arréglenselas. Están enfermos, tienen hambre, están tristes, están atormentados y bueno, vean qué hacen.
Jesús nos dio el ejemplo. Una verdadera religión no es nada más lo que yo digo o hago un domingo. Es lo que vivo diariamente. Y siempre va a tener involucrado a Dios como nuestra fuente de sabiduría y a mi prójimo. Como dice allí, a la viuda, al huérfano, al que está en necesidad. Porque justamente tiene que ver con vivir esa palabra. Yo puedo orar y tengo que orar, puedo leer la Biblia, tengo que leer la Biblia, pero tengo que hacer lo que ella me dice, ser hacedores. Así que este es el primer estudio, espero que haya sido de bendición y te dejo allí en el material para que compartan en el grupo un tiempo para orar por motivos, ¿sí?, puntuales de su grupo, para que puedan alabar a Dios y adorarlo a través de una canción. Ahí hay una sugerencia, pueden usar otra también, ¿sí? Y divídanse tareas, llámense entre semana, compartan los devocionales entre semana. Acá hay devocionales muy puntuales, uno el lunes, los 5 días de la semana. Compartan el devocional, miren lo que pasó, no entendí esto, ¿por qué dijo la palabra tal cosa? ¿Sí? Animémonos, llamadas telefónicas, no nos podemos juntar como hacíamos antes, y dividirnos quizás la comida, pero sí podemos estar activando en un grupo, no solo el día que nos reunimos, sino también en oración, con palabra y con servicio. Así que, bienvenidos a este estudio de hacedores, que Dios te bendiga.